primer lugar, en nombre de la editorial Ediciones B, quisiera agradecer a todos los amigos que estáis aquí, que sois muchos, por acompañarnos en la presentación del nuevo libro de Xavier Guix, que se titula ¿Por qué Dios creó la atmósfera? Quisiera también dar las gracias, como siempre, a la Casa de Libros por darnos este espacio que está tan bien y tan bien. Y como no, pues al presentador, a Walter Rizzo, y al propio Xavier por continuar con nosotros y por seguir escribiendo estos libros de los que ahora veremos. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a Xavier. ¿Xavier? ¿Está bien? Sí, puedes decirlo. ¿O Xavi? Xavi, como quieras. Xavi. Yo en la intimidad te digo Javier, y está mal dicho. Para mí es un gusto poder presentar a Xavi porque lo conozco hace mucho tiempo y aquí prácticamente en España nos iniciamos juntos en otra editorial, ¿cierto? Y siempre los dos mantenemos la idea de que nuestro primer libro tiene algo especial, que no sabemos repetir a veces. Y yo creo que él aquí lo empieza a repetir. Y eso me da un poquito de envidia. Que es ser auténtico, ser honesto. No escribirle pensando en que el lector tiene que facilitarse absolutamente el acceso a la información. En este libro tuve la sensación de que el autor me llevaba de la mano por un laberinto. No fumé ningún porro ni estaba ninguna cosa rara. O sea, él me lleva por un laberinto. En el laberinto, de pronto cuando uno se pierde se abre una puerta. Xavi abre una puerta. Tú te metes por ahí, vuelves a entrar al laberinto y abre otra puerta. Pero a diferencia de otros libros de él, este es un libro en que él es más descarado, más desfachatado. Es como una catarsis. Este es un libro donde él escribe lo que se le da la gana, ¿sí? Y no tiene referencias bibliográficas cada 4 párrafos, ¿sí? Como a veces hacemos muchos, ¿no? Sino que él escribe, yo me lo imagino así, seguís en Granollers, ¿no? Me lo imagino en Granollers, en una guardilla, en pijama, 3 días sin bañarse. ¿Alguna vez? Con una botella de vino. Eso no. Y lo único bueno es eso. Con una botella de vino y me lo imagino escribiendo y posesionado, haciendo catarsis y diciendo cosas. Eso sí. Se ve la influencia que tiene el libro de algunos filósofos. A veces es evidente, a veces no. El libro, ¿de qué va el libro? El libro va principalmente sobre los opuestos, ¿sí? Para usar la palabra de él, sobre las polaridades. Elegir, decidir, que es quizás la condición más difícil del ser humano, tomar decisiones. Y Xavi no se mete tanto por estrategias de resolución de problemas como lo haría un psicólogo, sino se mete más en mostrar los contrarios y mostrar inclusive que a veces uno no tiene que decidir. Y mostrar a veces que a veces, dije a veces 2 veces, que a veces no solo no hay que decidir, sino hay que buscar el equilibrio. Los que hemos sido educados en los años 60, pues tenemos la idea del materialismo, empiriocriticismo de Lenin, tenemos la idea de que existe una tesis y una antítesis y hay un salto cualitativo que es la nueva conclusión, porque venimos de una formación filosófica quizás más marxista, ¿no? Pero Xavi se mete con un señor que es muy interesante desde el punto de vista filosófico. La primera vez que lo leí me deprimió el filósofo Kierkegaard, un holandés que simplemente te dice esto: cuando tú quieres elegir algo en el mundo, probablemente te angusties. Ese proceso de elección en el mundo te va a angustiar. Pero si tú
eliges frente a ti mismo, te va a dar desesperación. Entonces, ni el eje con los otros, ni el eje conmigo mismo. Entonces, Kierkegaard, ¿qué hace? Kierkegaard dice, la única opción que tengo, ¿cuál es? La trascendencia, la fe. Pero no, es quizás antirreligioso en algunas cosas, otras veces sí, otras veces no. Bueno, yo he aprendido de este libro. Es una mezcla de psicología y filosofía. Tiene algunas partes supremamente interesantes, como por ejemplo las reflexiones maestras, que yo le pregunté de dónde las había sacado, ¿sí? Una pregunta ofensiva. Y él me dijo, de aquí. Porque las reflexiones están muy bien estructuradas y uno pensaría que son reflexiones de algunos sabios antiguos o de los griegos o de alguien, no sé, algunas me hacían acordar a Krishnamurti, ¿sí? Pero no es por ese lado. Quiero hacer hincapié en una. Saberlo todo de tu vida no es resolverla. Ese me gustó mucho, porque ahora hablábamos y yo le decía, tú en este punto piensas lo mismo que Montaigne. Y él me decía, yo no leí Montaigne para hacer esto. Entonces eso lo hace más interesante. Montaigne separaba la erudición de la sabiduría. La erudición es información, es conocimiento, eso lo puede tener un computador. Pero la sabiduría es otra cosa. Es la capacidad de elegir, de discernir cuándo sí, cuándo no, cuándo se justifica y cuándo no se justifica. Y uno puede ir viendo estas reflexiones maestras, que ya las comentará él. Por ejemplo, aquí hay uno que me gustó mucho también. Lo que cultivas en tu mente es lo que crecerá. Yo te pregunto, en público, ¿has leído alguna vez a los indios Sioux americanos? Respuesta, no. Bueno, llega a las mismas conclusiones por un camino personal, ¿cierto? Los indios americanos tienen una sabiduría muy especial. Y hay un pequeño relato donde muestra un poco lo que él dice, y es que unos niños están con el abuelo, y entonces el abuelo le dice, Sioux, ¿no? A los indios Sioux, les dice, tú tienes en tu interior un lobo bueno y un lobo malo, que están peleando todo el tiempo. Entonces los niños dicen, uy, tengo algo malo y tengo bueno, dos lobos peleando. ¿Y quién gana, abuelito? ¿Quién gana? Y él responde, al que tú alimentes más. Es muy especial, ¿sí? Y es un poco lo que está detrás, y yo encuentro detrás de cada una de estas reflexiones maestras como la coincidencia con muchos filósofos y psicólogos. El libro es interesante además porque tiene un anexo, donde en el anexo tú hablas de cuestiones prácticas, ¿cierto? Habla de la metaemoción, que es un tema que se trabaja muy poco, que es pensar sobre lo que yo pienso. La metacognición es pensar sobre lo que pienso. La metaemoción es sentir sobre lo que siento, ¿sí? Y él da algunas indicaciones prácticas. Yo creo que yo lo disfruté, y yo creo que para alguien que presenta un libro, lo más importante quizás sea la parte emocional, ¿no es cierto? Yo podría disecar lo tuyo, porque aquí eres un claro existencialista, ¿sí? Y no se asusta ante la duda, además. A mí me gustó leerlo, yo lo disfruté. La duda que es un poco la idea del conflicto, ¿sí? Y lo voy a representar con el burro de Balaam.
un burro que tenía mucha hambre y le pusieron alfalfa y heno, y le gustaba tanto la alfalfa como el heno, y a la semana lo fueron a buscar y estaba muerto de hambre. No había podido decidir. ¿Sí? Pues Xavi muestra esas contradicciones y cómo salir de ellas. Entonces, yo, si te parece bien, tengo muchas más cosas para decir, pero lo podemos hacer después si querés en una conversación. Estupendo. Entonces... Jo li he demanat al Walter que fem un mano a mano, perquè la veritat entre nosaltres és que és el que fem. Quan ens trobem fem manos a manos. No és que ens trobem per fer manos a manos, ni pulsos, sinó que som molt espontanis a l'hora d'explicar-nos i dir-nos les coses. Per tant, te voy a pedir, Walter, que cuando empecemos en nuestro mano a mano ya nos deshagamos del libro, nos hagamos de todo y estemos un ratito ahí. Porque un día tú y yo decidimos que haríamos una obra de teatro juntos. Lo que nunca pensé es que me presentarías un libro y hubieras hecho casi un análisis filosófico-psicológico sobre mi libro. Cuando yo te imaginaba tú y yo encima de un escenario... Con una botella de vino. Con una botella de vino. Y que decidimos que estaríamos los dos en un urinario. Sí. Y que mientras estábamos los dos haciendo nuestras cositas, íbamos hablando de la vida. Y de las mujeres. Exacto. Y a partir de ahí empezó a salir ideas, y algún día a lo mejor se nos acabaremos haciendo, porque este hombre también ha hecho teatro en otra vida. O sea que, bueno, en tot cas, donar-vos les gràcies a tots per ser aquí. Voy a seguir en castellano porque Walter, sé que hay palabras que se te escapan, aunque yo soy el que te ha enseñado alguna. No, estic molt content de viure a Catalunya. Exacte, això sí que li costa, però va aprenent. Però com que ell és napolità, els napolitans tenen moltes paraules que són molt semblants a les nostres. Sí, tàvola, la taula, la finestra, per exemple. faticar. Sí, que tenim un llenguatge molt comú. Bé, mira, Walter, es cierto que este libro tiene un punto catártico. Yo te decía, y soy sincero, me cuesta mucho escribir un libro de algo que yo no esté viviendo en el momento en que lo escribo. Y es verdad que pudiera estar escribiendo libros sobre un solo tema, que es el que más o menos te funciona. El primer libro, pues ni me explico ni me entiendes, pues todavía está funcionando. Al cabo de 15 años todavía se va vendiendo en todo el mundo. Y dices, bueno, pues podría seguir hablando de la comunicación. Pero es que, sinceramente, me aburre mucho estar hablando siempre de lo mismo. Entonces tengo una mente inquieta, tengo un corazón inquieto, un alma de niño que todavía quiere jugar a conocer cosas y no quiere perderse nada. Entonces no soy capaz de escribir sin poder contar lo que he vivido, lo que estoy viviendo, sin de algún modo que esté presente lo que está en mí. Y obviamente lo que está en mí son autores, filósofos, y tú me decías, lo dices con tus palabras, pero en el fondo hay algo, claro, es que están en mí porque han ido haciéndose, ¿no? Entonces el libro, cuando has dicho que es una catarsis, tengo que reconocer que sí, que efectivamente el libro tiene un punto catártico, un punto de soltar amarras, de decir, mira, yo he estado viviendo muchas cosas con grandes maestros, y cuando digo grandes no me refiero a figuras maestras, sino a muchos amigos, empezando por mi padre, que era un pagès, un campesino, pero un hombre sabio, ¿no? Un hombre que no tenía el conocimiento, pero tenía la sabiduría. Entonces, mi padre y aún hoy mi madre, pues son gente que me sigue dando muchos mensajes, ¿no? Lo mismo puedo hablar de amigos, amistades, algunos de los que estáis aquí, que os reconozco casi a todos y que de todos aprendo. Y todos sois maestros, y todos somos maestros, porque precisamente estamos ya en una era, estamos en un momento en que los grandes maestros, grandes figuras, ya no las precisamos tanto para seguir nuestra vida adelante, ¿no? Hoy precisamos de las pequeñas comunidades, los grupos, los encuentros entre personas que van compartiendo experiencias y que unidos vamos intentando entender de qué va todo esto. Entonces, poco a poco, pues yo, las diferentes experiencias que he tenido con estos maestros, comunidades, grupos, es lo que he intentado traducir en el libro. Y te voy a decir cuál es el origen. El origen es, por un lado, este punto catártico. Quiero dejar ya como
eso quiero quitármelo como de encima para que yo esté libre para hacer nuevas cosas, para andar por ahí con cosas nuevas, algunas recuperar, algunas antiguas que sirven, y estar abierto ya a otras cosas nuevas que la vida me vaya trayendo. En ese sentido estoy muy interesado hoy por ya temas chamánicos, temas de lo que en programación neurolingüística llamamos el campo, ¿eh? Lo transpersonal, es decir, yo creo que, bueno, mi vida se va manejando un poco hacia allí y tenía necesidad de soltar todo eso. Y además, como llevaba tiempo haciendo artículos en El País semanal, y algunas personas me habían dicho, fíjate tú, me han dicho, cuando escribes en El País semanal, o sea, los artículos cortos, eres muy bueno, eres más bueno que cuando escribes un libro largo. Porque como te obliga a ser más sintético, a sintetizar, pues eso ayuda a que cuentes mejor la idea. En cambio, cuando te enrollas es muy pesado. Y seguramente en el libro hay momentos muy pesados, seguro, también, seguro que lo vais a encontrar. Pero sí que me sirvió un poco de modelo, es decir, oye, pues ¿por qué en lugar de tratar un solo tema y tratar un aspecto como has hecho en otros libros, pues ya coge estas diferentes ideas que tú has ido recibiendo de tus maestros e intenta reescribirlas como si fueran un artículo? Entonces no tienen por qué tener una continuidad, ni tienen por qué ser atadas una detrás de otra, sino que son como un cierto continuo, porque el que está detrás soy yo. Pero en realidad cada tema podría ir independiente. Pero como es cierto que necesitamos un hilo conductor, ahí me acogí a la idea de la dualidad. Digo, pues sí, el gran problema del ser humano, la mosca cojonera, por así decirlo, ya que hablamos de por qué Dios creó las moscas, pues efectivamente está allí, está en nuestras polaridades, en nuestra vida dual, está en la perspectiva de una mente que tiene, las moscas son como las dialécticas mentales que están todo el día para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, ya ha llegado un momento, a estas alturas, yo creo que esto lo podemos hablar tú y yo si quieres después, ya incluso los psicólogos tenemos que ir armando a las personas para que ya dejen de funcionar así, que sus mentes ya no funcionen de esa manera. Porque la dialéctica mental realmente no es que no sirve para nada. Si llegas a la conclusión que no sirve, pensar bien es una cosa, pero darle vueltas. Estar todo el día blanco, negro, negro, blanco, blanco, negro, negro sobre blanco, blanco sobre negro, le quito, le pongo, es que es horroroso. Entonces, aparentemente no sirve para nada, pero luego piensas un poco y dices, sí, para algo sí que sirve, para que no hagas nada, para que te quedes atorado, bloqueado, parálisis por análisis. Entonces, cuando llegas a esta conclusión, no, tenemos que ir aprendiendo ya a estas alturas de la vida a salir, y ahí tenemos que poder mostrar, nosotros que nos dedicamos a estos asuntos de la cabeza y del corazón y de la acción, a buscar formas de poder salir de esas dialécticas, primero por una cuestión de higiene mental, segundo para dejarnos en paz, para estar tranquilos, para poder afrontar la vida serenamente con lo que nos trae, con lo que conlleva. En ese sentido soy muy estoico. Por lo tanto, la función del libro no es nada más que eso, que dar algunas pistas claves, jugando un poco laberínticamente, como tú dices, y apoyándome en algún referente, como es en este caso Kierkegaard, que para mí ha sido de los filósofos que he conocido, uno de los que más me ha gustado, por lo que tiene de psicólogo. Si otros filósofos rehuyen incluso la filosofía, ¿no? Perdón, la psicología. En cambio, Kierkegaard yo creo que es el que se adentra mejor, el que cuenta mejor casi la psique humana, solo que es cierto que llega un momento que la solución de Kierkegaard solo es una, y es la fe. Y nos dice, hombre, tú que te pasas la vida intentando encontrar la síntesis, encontrar el equilibrio, encontrar cómo encuentro el punto aristotélico, cómo encuentro entre lo posible, lo necesario, el finito y lo infinito, cómo encuentro ese punto medio, cómo me puedo encontrar. Claro, entonces uno tiene la sensación de que existencialmente se pasa la vida haciendo equilibrios. Y Kierkegaard lo único que nos dice es, ¿y cómo descansas después de tanto equilibrio? ¿Por qué? Porque ese equilibrio es cansino, es agotador. Pasarte el día intentando encontrar el equilibrio de todas las cosas es agotador. Bien, entonces, ¿dónde descansa tu alma cuando estás ya agotado de tanto ir para arriba y para abajo, de intentar hacer síntesis, de pasarte el día montándote teorías, hipótesis, tesis, antítesis, síntesis? Bueno, llega un momento que efectivamente dices, bueno, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo descanso? Entonces, ese descanso es donde hoy estamos ahí un poco divididos, unos que dan soluciones desde la filosofía, otros desde la neurociencia. Yo creo que Kierkegaard no andaba muy equivocado. Otra cosa es cómo entendemos hoy lo trascendente.
cómo entendemos hoy Dios, o quizás ya la palabra no nos sirva, pero sí la experiencia de lo profundo y lo trascendente, ¿no? Entonces, yo al final ya llevo unos libros, los 2 últimos libros, donde ya voy manejando un poco ese tránsito entre lo psicológico, filosófico y transpersonal. Para mí son como una ecuación, son como un triángulo, una trinidad que ya no la puedo dejar de vida. Porque al final, para mí, la trinidad del ser humano, lo que en el fondo estamos buscando son 3 cosas. Y, oye, Walter, yo he llegado a la conclusión, para que luego lo hablemos, que es que en todos los tiempos hemos buscado exactamente lo mismo. 1, la libertad interior. Conseguir ser libres interiormente. Por fuera es otra cosa. La libertad de acción, Viktor Frankl ya nos enseñó que puedes estar en el peor de los escenarios en el que estés efectivamente sin tener ningún tipo de posibilidad de libertad, porque la tienes absolutamente condenada, pero nada de eso te quita tu libertad interior. Por lo tanto, nuestro camino de crecimiento y nuestro camino de desarrollo personal es un camino dirigido absolutamente a encontrar, a lograr, que es una conquista, nuestra libertad interior, no estar pillado por nada, no estar pillado por emociones perturbadoras, no estar pillado por apegos, no estar pillado por perturbaciones mentales, sino sencillamente que te sientas que escoges libremente tu vida. La segunda es la serenidad o la paz interior. Sin duda, seguimos aún hoy buscando esa paz interior, esa serenidad del alma, ese espíritu que se aquieta, y cuando se aquieta y está tranquilo dice: que no me quiten de aquí, que me dejen aquí, qué bien que estoy, qué paz, qué serenidad. Algunos le llaman felicidad. Y finalmente, un tercer asunto a resolver en la vida, que para mí sería el tercer punto de la ecuación, es lo transpersonal, es decir, lo trascendente. Pero lo trascendente no lo entiendo solamente como una unión con aquello que entendemos que es más grande, que está en el más allá. No, es que lo trascendente lo puedo entender desde otros aspectos, otras cualidades que también nos ayudan a trascender. Y por eso en el libro defiendo algunos de estos aspectos. Por ejemplo, el arte. Porque el arte consigue que, para el artista que efectivamente trabaja buscando la verdad de su obra, acaba desposeyéndose de su ego. Es que tiene que desposeerse. Tú estás haciendo una novela ahora, y seguro que va a ir muy bien y va a ser un éxito. Pero estoy seguro que esta novela te ha hecho llorar, sufrir, y te ha sacado muchas veces de ti. Y has ido más allá de ti. Entonces, ese ir más allá de ti es lograr precisamente ese espacio trascendente. Y también lo consiguen las personas que entregan su vida, por tanto también se desposeen de su ego para entregarse a causas que pueden ser de todo tipo. Hay causas muy sencillas, una relación de pareja, una familia, unos hijos. Eso ya es una causa en sí mismo. Hay otras causas, la gente que se va con los refugiados, que se va a la isla de Lesbos y se va a sacar gente del agua. Oye, hay que quitarse mucha careta y hay que despojarse de mucho ego para lograr hacer estas cosas. No fotem, es muy comprometido. Por lo tanto, fijaros que son aspectos que sirven para que nos vayamos desposeyendo de ese ego que es el que nos arruina. La gran mosca cojonera, el gran moscardón, es el ego. Entonces, al final vamos a parar aquí. Cuando hemos sido felices los humanos colectivamente, ha sido antes de que existiera el sentido del ego. Pero cuando vino la desertización de la tierra, cuando se acabó el paraíso y empezó a haber hambre y la gente tuvo que empezar a repartir, ahí nació el ego. Y ahí empezó a salir lo que es mío, lo que es tuyo, y lo que es para mí, lo que es para ti. Y ahí arruinamos la historia. Y a partir de ahí empezó a nacer el ego, y el ego no ha existido toda la vida. Pero bueno, está ahí. Y por lo visto se quiere quedar entre nosotros. Con lo cual vamos a tener que hacer alguna cosa para irlo trascendiendo. Por lo tanto, esos aspectos para mí son fundamentales para lograr una vida auténtica y una vida plena. Entonces, fíjate, la libertad interior, ahí la psicología nos ayuda mucho. Cómo armar realmente, cómo conocerte, cómo conocer tus trampas, cómo conocer cómo funcionas como persona y cómo puedes conseguir funcionar mucho mejor como persona. Y la paz, el espíritu sereno, la filosofía nos ayuda mucho. Los estoicos, las escuelas helenísticas, ya nos enseñaron a vivir bien, y no lo hemos superado, Walter, no lo hemos superado.
y lo trascendente que nos lleva precisamente lo transpersonal, ¿no? Todo se resume en esa Trinidad para mí, y es lo que, mezclado en diferentes frases y formas, está contenido en este libro, que es el que tenéis a vuestra disposición y que estaré encantado de irlo contando por ahí, irlo compartiendo con vosotros, tanto como queráis. Por lo tanto, eso es lo que vais a encontrar básicamente en el libro, y deseo que ojalá os sea de inspiración, porque en el fondo no puedo desear nada cosa, y ahora cuando firmo el libro, casi que en este libro solo se me ocurre y solo me sale firmar Pau, amor y libertad. Paz, amor y libertad. ¿Qué más podemos desear? ¿Qué más profundo hay que eso? Y eso es de toda la vida y seguimos aún ahí. Lo que pasa que es verdad que nos vamos sofisticando, y el ego también se sofistica. Por eso tenemos que seguir dando e intentando, los que nos dedicamos un poco a la observación de la conducta humana, dar aquellos métodos, pautas, ser capaces de ver cómo están manejándose los hábitos de la gente, y en eso los que tenemos la habilidad de escribir, pues ahí intentamos aportar la parte que nos toca aportar. Por lo tanto, això és el que trobarem en el llibre, esto es lo que os invito a que podáis compartir, y te invito a ti ahora, que después de lo dicho, a ver qué somos capaces de llegar a una conclusión. Yo digo mucho que no me imagino un orgasmo por el camino del medio. Y tampoco te puedes medio enamorar. Tampoco. Ni tampoco puedes estar medio embarazado. Tampoco. ¿Verdad? Tampoco. O sea que hay cosas que solamente funcionan en el extremo. Eso yo lo discutí con algunos amigos que hay aquí. Es decir, hay cosas que solamente se justifican en el extremo. Y yo ponía como ejemplo, cuando te agarras el dedo en una puerta, la puerta se cierra y tú tienes el dedo adentro. ¿Y qué haces ahí? Te vas a ir por el camino del medio. Vas a buscar la ética de Nicómaco, de Aristóteles, y decir, oh, caramba, se me acaba de romper el dedo, deberé ir al médico. No, decir, sí, huevuda, se me partió el dedo. En el extremo tenés que O el estar. meditador acepta el dolor. Bueno, eso es peor. Eso es. Acepta el dolor. Sí. Hay un sufrimiento que sirve. Hay un sufrimiento que pasa por encima de todos los esquemas y que llega y te hace ver cosas. Sí. El sufrimiento es información, pero el culto al sufrimiento es una enfermedad. Sí. ¿Cierto? Y ahí está, por ejemplo, en el libro está un poco detallado en forma de algunas de esas frases. Y son los tres sufrimientos que el Buda, cuando estaba ahí debajo del árbol, que tampoco sabemos si había árbol siquiera. Sí, exacto. Pero bien, entendemos que en su estado meditativo logró al menos darse cuenta de tres aspectos que son los que generan el sufrimiento humano. Y de eso tú y yo podemos hablar un buen rato, pero no lo vamos a hacer porque no tenemos tanto rato. Pero la primera, dijo, el primer sufrimiento es el ansia de ser diferente de lo que eres. Que es clave. Cuando el yo real está separado del yo ideal, te enfermas. Aceptarse como uno es estar en paz con uno mismo. ¿Ves cómo vamos a la paz? Y la primera paz ya empieza siendo precisamente esta. No quieras ser quien no eres, porque nos pasamos la vida machacándonos lo que no somos y queriendo ser lo que no alcanzamos a ser. Y entonces nuestro discurso se llena de deberías, es que debería ser, es que como no soy, entonces nos pasamos la vida entre lo que no soy y lo que debería ser. Entonces entre lo que no soy y lo que debería ser, nunca soy. Debería ser más alto, debería tener ojos azules, debería ser más flaca, debería tener un Mercedes, debería ser santo. Ojo con los santos. Estarás de acuerdo conmigo, como decía Krishnamurti, que no es peor vanidad el que quiere ser santo. Sí. ¿Sí? Porque no, yo no quiero un auto, quiero estar a la diestra de Dios Padre, pero peor. 100 veces peor. Entonces, cuando tú te aceptas como eres, es como que haces las paces contigo mismo y te apropias de ti mismo. Armas la ciudadela interior tuya. Ahí está.
Pero ves cómo acabamos yendo a armar ciudadelas interiores. Y por eso cuando hablamos de interioridad y estamos hablando de estos aspectos, lo hacemos precisamente porque al final es que acabamos encontrando la solución por ahí. Y no son radicalidades, aunque la vida está llena de contingencias y de efectivamente situaciones radicales. La segunda del Buda, se lo tengo aquí porque cuando estaba trabajándolo me acuerdo que lo apunté para hacer frases. Querer estar siempre en un sitio diferente del que estás. Y eso lo hablamos tú y yo un día, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Comiendo espaguetis, que Sí. me hiciste unos espaguetis de una maravilla. Sí. Claro, que este hombre es napolitano. Y argentino. No, napolitano. Y claro, em va fer uns espaguetis, una maravilla. ¿Y de qué hablábamos? Me decías, y yo te entendía muy bien, digo, a mí me pasa lo mismo. Estoy en Barcelona y ya quiero estar en Bogotá. Estoy en Bogotá y ya quiero estar en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires y ya quiero estar en Barcelona. Es una metáfora para decir, es que, ¿dónde tenemos la cabeza? Lo que pasa es que cuando uno está ahí, uno puede autoengañarse y decir, soy parecido a Diógenes. Diógenes decía que era ciudadano del mundo. ¿Sí? Entonces, yo vivo en 4 países al mismo, me roto entre 4 países. Pero, cuando llego a Nápoles, siento algo especial, y es que no me siento extranjero. No es llegar a casa, es mucho más, es no sentirse extranjero. Y eso es sentir protección. En Nápoles, donde todo el mundo se asusta porque le van a robar y salen corriendo, me siento protegido. ¿Sí? Bueno, pagas bien. Sí. Tienes ahí tus amigos que los Si pagan vas muy bien. conmigo no tenés problema. Lo sé. Si vas conmigo no tenés problema. Pero estar donde estar es cuando uno está en un lugar y volvemos a la paz, cuando uno está en un lugar satisfecho. Es que la sabiduría es no necesitar más de lo que tienes. Ahí está. Y aceptar también en cada momento dónde estás. Sí. Porque si no, también entramos en esa dinámica que es muy complicada de que siempre estamos con la cabeza en otra parte. Y es como decir, estoy aquí, pero ya estoy pensando en mañana. Y mañana ya estoy pensando en la noche. Y la noche estoy pensando... Entonces, ¿pero cuándo estoy aquí conmigo? Por eso necesitamos, en este momento que estamos viviendo, y en el libro intento traducirlo también en forma de dificultades de la sociedad en la que vivimos, porque no todos los aspectos pertenecen a que las personas piensen mal, sino que hay muchos aspectos que hay que reconocer que son producto del mundo que estamos creando entre todos. Y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Walter, pero yo en el libro identifico al menos 3 razones que están creando mucha angustia a la gente al día de hoy. Uno es la incertidumbre. Sí. Pero la incertidumbre pero la incertidumbre forma parte de la vida. Es decir, nos habíamos creído que habían cosas ciertas y existían paradigmas, ya han existido paradigmas, la política, la ciencia, la religión, la economía, al menos 4 grandes paradigmas que nos habían dado una cierta fortaleza. Oye, si haces, si tienes, si sabes. Las ideologías. Claro, las grandes ideologías. Pero hoy todo eso se nos va difuminando porque estamos viendo que no se sostienen por sí mismas. Con lo cual, eso nos invita a que el sostén tengamos que ser desde ese armazón interior. Pero bien, eso de ahí fuera crea problemas dentro. El primero es la incertidumbre, pero no una incertidumbre de entender que la vida por sí misma es incierta, porque es que es así, es que no sabemos qué va a ocurrir mañana. Ya desde ese punto de vista la vida es incierta. Pero aquí estamos refiriéndonos a cuando la incertidumbre es la sensación de que efectivamente no tienes mañana. No tienes mañana, no hay claridad de futuro, ni tampoco puedes saber en quién puedes confiar. Y se te va armando todavía una sensación de miedo, de temor a la vida, de estar metido en un túnel, de no ver el futuro. Claro, todas esas cosas al final acaban creando esa sensación angustiosa de la incertidumbre. Yo una vez tuve una charla con un maestro budista y hablábamos de esto. Bueno, no hablábamos, yo hacía preguntas y él me escuchaba. Y ponía cara como de asco. Porque mis preguntas la veía estúpida, ¿no? Y tenía toda la razón. Entonces, uno realmente
tú le preguntas, la conclusión de un budista aquí, como citaste a Buda, ¿qué sería frente a la incertidumbre? Ellos lo ven como un chiste cósmico, o sea, les da risa, les produce cosquillas. La incertidumbre, entonces yo no puedo saber qué es lo que pasa. Uy, no tengo necesidad de aprobación, la perdí. Uy, acepto lo peor que pueda pasar. Cosquillas en el estómago, como tirarse por una montaña rusa. Nosotros no nos da cosquillas, nos da úlcera, nos da gastritis. Porque ahí tú hablas en el libro de la necesidad de control. Entonces, frente a ese punto especial de la incertidumbre, cuando tú pierdes la necesidad de control, no sé lo que piensas tú, pero cuando uno pierde la necesidad de control y uno acepta lo peor que pueda pasar, uno automáticamente habita la incertidumbre en un presente. Acepto lo peor que me pueda pasar. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Como decía Epicteto, que me van a llevar a la cárcel, me van a llevar, lléveme, me va a llevar mi cuerpo, que me van a atar, me van a atar la muñeca, que me van a cortar el cuello, pero el cuello no es mío, córtemelo. Lo que usted nunca va a poder tener acceso son a mis ideas. Y eso yo soy el dueño, es la ciudadela interior. La ciudadela interior. Volvemos ahí y ahí encontramos paz. Pero tú hablas de la necesidad de control. Sí. Frente a la incertidumbre. Claro, porque ahí precisamente es lo que nos atrapa. Y esa necesidad de control, esa necesidad de que todo esté según como a mí me gusta, según como yo quiero, no hace falta que lo cuente, ya entendéis todos qué es eso del control, ¿no? Eso es curioso, porque paradójicamente lo que construye es todo lo contrario. Es decir, a más control, más miedo. Claro. Entonces entramos en esa famosa rueda en que el miedo genera la ansiedad genera la obsesión, etcétera, etcétera, y ahí tenemos que acabar tomando pastillas para salir de ahí. Entonces, efectivamente, uno de los males de hoy es la incertidumbre. Segundo mal, la aceleración. No sé cómo lo llevas tú, pero ese mundo que estamos viviendo, que se nos está haciendo cada vez más acelerado. Una aceleración que lo propicia en parte la tecnología, sin duda, pero la culpa tampoco no es de la tecnología, sino del uso que hacemos. Entonces, ese darse cuenta que la angustia la acaba generando el continuo tener que responder y hacerlo todo. Es hacerlo todo y ya. Ya vamos tarde, es que ya vamos tarde, ya no llego. O sea, la aceleración es no llego. No te voy a preguntar la edad. ¿De acuerdo? 55. Bueno, yo no te pienso decir la mía. Entonces, los budistas no tenéis edad. Sí, pequeños saltamontes. Bueno, pero mira, ¿de qué estamos hablando? De la aceleración. De la aceleración, el ya. La inmediatez. Tú tuviste, y piensa en tu novia de los 15, de los 16, de los 17 años. No había celulares. No había celulares. O sea, no era el WhatsApp, ya, ¿no es cierto? Entonces uno podía hacer el amor con la novia y la novia no estaba haciendo así mientras uno hacía el amor, ¿cierto? Pero ahora, entonces en esa época te llegaba la carta de la novia, una carta. Y uno esperaba la carta, y llegaba y tenía, ya faltan 4 días, ya faltan 3, ya faltan 2, no había ansiedad, había un fenómeno de espera que te producía cierto placer anticipatorio. Pero hemos perdido eso, ¿por qué? Porque se acabó el fenómeno de espera, no lo sabemos manejar. Matar el tiempo. A uno te tocaba con tus amigos del barrio sentir, matemos el tiempo, o sea, no tenemos nada que hacer, sentémonos en una acera a hablar chorradas, cualquier cosa, ¿sí? Y ahora no. Ahora compramos minutos. Yo compro minutos, tú compras minutos en el celular, la gente compra minutos. Es así. Entonces, en ese acelere, pues no me encuentro a mí mismo. Y tú pones ahí, aquí, en uno de tus acuérdate de vivir y acuérdate de morir. Aquí podemos entrar a filosofar mucho, porque filosofar, decía Platón, es aprender a morir, ¿no? Pero entonces, lo que sí, yo ahí veo a Séneca o a John Lennon, porque John Lennon decía lo mismo que Séneca, o sea que imitaba a Séneca, ¿cierto? Cuando decía, y es lo que tú dices aquí, o sea, acuérdate de vivir implica que la vida es, que no digamos, la vida es eso que pasa cuando yo miro y se fue, ¿me entendés? Si yo pienso que me voy a morir mañana y que este es el último día de mi vida, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que harías el último día de tu vida? Entonces yo creo que ahí uno tiene que tener reposo, tiene que tener reflexión. Si cada día es el último, decía Séneca, ¿no?
Si cada día lo vives como el último, pues ese día va a ser grandioso, ¿sí? Va a ser extraordinario. Al lado de la incertidumbre, la aceleración y el otro que pongo como elemento psicológico actual que nos corrompe bastante, es un fenómeno curioso, que es el rendimiento. O sea, hemos llegado a un punto que tenemos que estar rindiendo continuamente. Antes el rendimiento era lo que tú tenías que hacer en el trabajo. Oye, esperamos que rindas en tu trabajo, que rindas en lo que te hemos encomendado. Pero es que hoy ya no nos manda nadie, ya llevamos el rendimiento metido dentro y nos ordenamos a nosotros mismos continuamente el estar rindiendo y autoexigiéndonos a tope. Con lo cual trabajamos un montón de horas rindiendo a tope porque tienes el miedo, la espada de quedarte sin trabajo, sales del trabajo y ¿dónde te vas? Al gimnasio. ¿Y en el gimnasio qué haces? Rendir a tope. Pues claro, si no rindo a tope, parece que esté perdiendo el tiempo. Sí, claro. Y salgo del trabajo, me voy a casa y tengo que rendir a tope en casa. Por lo tanto, los niños a tope, la pareja a tope y por la noche tendríamos que ir a tope. Ya no vamos, ya no llegamos. No, uno no duerme, se desmaya. Exacto. Entonces, fíjate que cómo sin darnos cuenta entre la aceleración, la incertidumbre y el rendimiento, no vivimos, Walter. Sí. La vida es eso que vemos pasar. Pero uno se puede rebelar contra el rendimiento, ¿no? Uno sí se podría rebelar contra eso. Es decir, de hecho, yo pienso de que una de las maneras, no sé qué pensás, es no estar en el resultado, negarse el resultado, ser desobediente. Así como hay una desobediencia civil, tiene que haber una desobediencia emocional. No acepto estar en el resultado, quiero estar en el proceso, quiero disfrutar de las cosas que hago. Si disfruto, llego. Y además, ¿el éxito qué es? Para mí es disfrutar de lo que hago. ¿Sí? ¿Qué pagarías por hacer? Estocada. ¿Qué pagarías por hacer? Porque ahí está la vocación, ahí está lo que pagarían por hacer. ¿Qué pagarías tú por hacer? Yo ya tengo mi respuesta. Yo también la mía. Bueno, dila. No hacer nada. El estado de no fluencia, el estado de no integración. En el libro lo hablo. El nirvana. El no integrar, no necesitar integrar nada. Que significa funcionar con el tiempo sincrónico. Que sí, significa no resolver nada. No tengo que hacer nada que no me salga de mis ganas. Con lo cual, estoy tranquilamente en mi sofá o en la naturaleza y hago como los niños. ¿Y ahora qué me apetece? Un poco como lo que nos pasa en las vacaciones. Fíjate. Es el tiempo sincrónico. Sí. Cuando uno no vivo pensando en nada, sino vivo según van viniendo las cosas. Imagínate en una isla caribeña, San Martín. Uno sentado con un coco partido por la mitad y tomando. El problema existencial es: ¿me meto ya al agua o me meto dentro de 10 minutos? La dualidad, la mosca cojonera ya ha aparecido, ¿ves? Sí. ¿Ves? ¿Qué almuerzo? ¿Almuerzo estas langostas o almuerzo estos langostinos? ¿Qué problema? ¿Cierto? Yo pagaría por escribir y pagaría por cocinar, ¿no? Yo cuando mejor me siento es cuando cocino. Porque es como que no estoy. Cuando desaparece el ego. Ahí te das cuenta, cuando te desprendes de eso. Y cuando hay un amigo y le doy algo para comer, yo disfruto más viéndolo comer. Y ver si le gustó o no le gustó. Hasta humildad hay ahí. Ahí, claro. ¿Cierto? Te trasciendes. Y un argentino humilde, no es fácil. Pero fíjate, date cuenta que precisamente es en ese estado de no integración donde curiosamente emergen las mayores creatividades. Bueno, es decir, cuando estás en ese estado de que no tengo que resolver nada, no tengo que atender nada, no espero nada, ahí empiezan a nacer cosas. Pero ves, nacen
porque le hago espacio, porque me desalojo, y me desalojo de ese ego que está todo el día, que tengo que hacer, que para mí, desalojo. Para mí, la palabra, para mí clave ahí es desapego. O sea, para mí la palabra clave es no estar apegado como adicción, a nada. Eso, ¿sabes? Tengo un amigo jesuita, Cherry Meloni, lo cito en el libro, otro de los maestros que cito por aquí, que un día dijo en una conferencia, lo anoté, lo tengo anotado en el libro, y me quedé pasmado, pero creo que es, en fin, no desees nada, acógelo todo. Fíjate, Sí. ahí hay mucha sabiduría. Sí, claro. No desees nada, pero el ser humano es expectante de por sí mismo. Tenemos expectativas simples, sencillas. Expectativa de que cuando salga aquí me encontraré el coche, que cuando abra la nevera habrá agua para beber. Es decir, tenemos expectativas. Pero cuando vamos convirtiendo nuestra vida en una vida deseosa, y sobre todo deseosa desde la falta, porque el deseo se alimenta de la falta, entonces ahí vamos a Platón. ¿Qué es la vida platónica? La vida de la carencia, la vida de lo que me falta, y lo que me falta siempre es un gran estímulo, y entonces aprendo a ir por la vida desde lo que me falta. Pero no me acuerdo de Spinoza, que habla de la potencia. Sí. Ama lo que tienes, ama lo que eres, ama con donde estás. Desear lo que uno tiene. Desea lo que tienes. Es el desear en potencia, no desde la falta. Entonces, vivimos una cultura que ha hecho precisamente de la falta el gran negocio. El gran negocio, generarnos necesidades. Entonces, ahí es donde también Kierkegaard nos da muchas pautas en el tema necesidad. El camino entre la necesidad y la posibilidad, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentiste cuando escribías el libro? Uy, pasé por muchos lugares. Además, como muchos de ellos son recuerdos, el revivirlos me producía una enorme gratitud. Es que cuando me encuentro con lo que he vivido, siento una enorme gratitud. Walter, no te lo puedo decir de otra manera. Y entiendo que haya personas que cuando recuerdan, no recuerdan bien, y sufren, y recuerdan mal, y no quieren hablar del pasado. Yo tampoco quiero hablar del pasado, ¿eh? El pasado está, y mi maestro me enseñó que hay que mirar el pasado con paz y serenidad, y creo que a día de hoy lo puedo mirar así, Walter. Pero cuando cuando me vuelven las cosas, y escribiendo me volvían muchas situaciones y escenas que había vivido, me volvía a emocionar, pero me emocionaba el doble, Walter. Pero entonces, si comparas este libro cuando lo escribías con otros libros... Este estoy yo. Este estoy yo. Esa es la percepción que yo tuve y cuando empecé a decir esto, que yo veía que el libro era muy honesto, muy auténtico y que era una persona pensando lo que realmente pensaba y diciéndolo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que este libro es para ti un libro especial. Tú has hecho servir la palabra catártico, y yo estoy de acuerdo. La catarsis, que es lo que ya las escuelas mistéricas, fíjate tú que hoy que hablamos tanto del autoconocimiento y estamos tan metidos en todas estas guerras del crecimiento personal, y tú sabes, porque también te llega toda la gente, incluso te llegan los sufridores de la New Age, es decir, los que se creyeron muchas cosas que ahora las sufren, ¿no? Entonces, seguimos yendo por la vida de grandes buscadores, ¿no? Y los buscadores llega un momento y dicen, oiga, deje de buscar, por Dios. Es otra frase del libro. Oiga, deje de buscar y encuentre. Entonces, en ese trabajo, en ese camino de encuentro, efectivamente, date cuenta, desde las primeras ya sectas, los pitagóricos, los pitagóricos sobre todo, ya desde la Eulesis, todas las escuelas mistéricas, hasta el día de hoy, seguimos buscando exactamente lo mismo, que es llegar a transformarnos. Es un camino de transformación personal donde alcanzas ese estado que decimos, encuentra tu propia luz, ¿no? Por no decir iluminarte, porque ya es una palabra que ha quedado por ahí. No, a mí me gusta la palabra serenidad. Serenidad, encontrar ese espacio interior que te permite encontrar tu propia naturaleza más profunda, y ya lo intentaban los griegos. ¿Y cómo lo hacían? Con la catarsis. O
Solo que muchos, como todavía hoy, se usan pues psicodélicos y se usan diferentes hierbas, etcétera, etcétera, para alcanzar ciertos estados que permitan que tu mente pueda tener esas experiencias un poco transpersonales, místicas. Pero en realidad estamos buscando continuamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que efectivamente este libro para mí ha sido un poco catártico y ha conseguido que despertara un poco la bestia en mí, ¿no? Y esa bestia que yo admiro muchas veces de ti. Porque a lo mejor, claro, aquí mucha gente no te conoce en la intimidad, yo tampoco te conozco tan íntimamente, pero sí te conozco en espacios que tú y yo hemos compartido, y yo te he visto a ti llorar hablando de los griegos, pero llorar, o sea, con tanta pasión, sintiendo tanto aquello que estabas viviendo, que eso son catarsis. Sí. Y eso es estar ahí conectado con tu propia existencia, con tu singularidad, con tu ser completo, y eso es lo que aspiramos. Lo que pasa es que para llegar allí hay que desbrozar mucho camino. Es cierto, y de algún modo en este libro lo que vengo a decir es, estoy ahí, como tantos, como todos los que estamos aquí, quitando todo lo que podemos de en medio, todo lo que ensombrece, todo lo que de algún modo molesta, todo lo que sobra, para que encontremos lo que realmente es. Y ese es un camino de toda la vida. Por eso, yo es lo último que voy a decir ahora. Yo creo que si uno tuviera que armar como una estrategia, yo diría, ya no aprendamos más, desaprendamos. Quitemos los arrumes de irracionalidad. Nuestro cerebro tiene mucha basura, mucha estupidez. Entonces cuando desaprendes, empiezas a encontrarte contigo mismo. Ya estás con tu público. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Decía con Walter que lo ha definido muy bien. Hay dos caminos muy diferentes. El camino del conocimiento, eso también lo dicen los cabalistas, que distinguen perfectamente en el árbol de la vida, queda descrito los dos caminos, el camino del conocimiento y el camino de la sabiduría. Yo os invito a que recorráis este camino. El camino del conocimiento está muy bien, también ayuda, sirve para algunos momentos, pero hay que ir más allá, hay que acercarse a ese otro camino, que es el camino de los hilos invisibles, el camino que yo lo llamo caminar sobre el agua, que es como un axioma. Es un oxímoron. Una metáfora, caminar sobre el agua. ¿Cómo es posible caminar sobre el agua? Pues yo os invito a que salgamos un poco de tanto conocimiento que tenemos ya al servicio de una tecla y que nos adentremos en esas aguas que son invisibles, ese andar por algo que es movedizo, pero donde podemos encontrar realmente nuestra gran plenitud. Muchas gracias a todos por venir, de verdad estoy aquí a vuestra disposición, quien quiera que le firme el libro se lo firmaré encantado, y de verdad, muchas gracias. Gracias.